Castillo tuvo una actividad demandante que no pudo evitar, entonces él tuvo que retirarse, pero muy amablemente nos envía en su lugar a la maestra Susana, bueno, o el maestro ahorita nos lo va a presentar y ella nos va a hacer la introducción del tópico para dar inicio al foro de reflexión, ¿verdad? Al mini conversatorio o mesa redonda rápida que vamos a tener en un momento. Gracias, maestro Edgar, por favor. Sí, bueno, para continuar con las actividades del programa el día de hoy, le damos la bienvenida a la maestra Susana Martínez, quien estará aquí dirigiendo este conversatorio en el que vamos a tener algunos ejes temáticos, ella nos explicará un poco más, y tiene que ver con el rol de la inteligencia artificial en la enseñanza de lenguas. Presentaremos diferentes perspectivas y invitamos a todos los asistentes a que tengan esta libertad de participación para enriquecer la conversación. Y bueno, muchas gracias, maestra, por su tiempo, por estar aquí y le cedo el micrófono para que iniciemos con esta actividad. Bienvenida. Parece que el micrófono está cerrado. ¿No se escucha? Ok, ¿ya se escucha? Sí, ahí está. Ah, ok, Gracias. muchas gracias. Bueno, sí, Hola. muchas gracias, profesores, por su cálida bienvenida. Y pues sí, como lo comentó el profesor Jafred, pues desafortunadamente el profesor José Francisco, por causas de fuerza mayor, se tuvo que ausentar, pero pues aquí seguimos y pues de todas formas se va a llevar a cabo nuestro conversatorio, el cual lleva por título La enseñanza de lenguas extranjeras en México en decadencia o en transformación. Entonces, comparto pantalla. Ok, ya se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, en estos últimos años, la IA ha procrastinado un cambio radical en la enseñanza de idiomas para un futuro cercano. Inclusive se habla de las lenguas que serán clave para la comunicación entre los pueblos, ¿no? Entonces, pues ya desde ahora, la IA ya empieza a evaluar cuáles sí serían las lenguas que a lo mejor todavía vale la pena, entre comillas, o que aún tienen relevancia en el campo laboral y cuáles ya no, desafortunadamente. Entonces, al menos de acuerdo con la información que nos da la inteligencia artificial, los idiomas que la IA recomienda estudiar, además del inglés, que pues obviamente este, ha tenido presencia, que a lo mejor no parece tener o no parece correr este mismo peligro de desaparecer o no. Entonces, sí, las que la IA sugiere que hay que estudiar para no quedar fuera de la competencia laboral son el chino mandarín debido al crecimiento sostenido de China, el portugués, el cual tiene alta presencia en América Latina y Brasil y pues además en Europa, el español debido a su expansión digital y cultural y además también sugiere lenguajes de programación considerados idiomas por parte de la IA, las cuales también considera que son esenciales en el mundo laboral. ¿Okay? Ahora, también algo que coincide justamente con esta información o sí, algo que podemos conectar también a esta discusión es esta noticia de que la educación pública superior enfrenta desafíos inéditos por la reducción del presupuesto. El rector de la UNAM, nuestro rector Leonardo Lomelí Vanegas, alertó que la educación superior pública en el país enfrenta desafíos tanto estructurales como inéditos. La demanda de acceso continúa creciendo, mientras que los recursos disponibles siguen siendo limitados. Entonces, debido a esto, existen reducciones presupuestales establecidas por el gobierno federal desde hace más de un sexenio. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, a lo mejor puede que sí haya demanda por parte de los estudiantes, pero pues desafortunadamente eh, no existe el presupuesto pues justamente para todos estos estudiantes. Además, también la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior solicitó a la Secretaría de Hacienda más recursos, pues para el ejercicio fiscal de 2026 fueron castigadas. Entonces, lo mismo, lo que hemos estado hablando, que existe una reducción en este presupuesto. Muy bien.
Entonces, recientemente, a inicios de este año, salió esta noticia de que posiblemente existiría esta eliminación de carreras de letras modernas en la UNAM, ¿no? Que no nada más abordan inglés, pero sino, por ejemplo, aquí como pueden ver en la diapositiva, letras francesas, letras portuguesas y letras alemanas. ¿Ok? Más específicamente, vamos a ver el caso de cada una de ellas. Letras francesas oferta 37 lugares y pues nada más se postulan 27 alumnos. ¿Ok? Que a lo mejor no es tanto o a lo mejor no se desperdician tantos lugares, pero aún así, pues sí, no se cubren por completo. ¿Ok? En el caso de letras portuguesas, existen 19 lugares contra 12 postulantes y letras alemanas, que a lo mejor aquí es un poquito más obvia la diferencia, que ofertan 27 espacios y nada más se postulan 15 alumnos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan indispensable es mantener estas licenciaturas que ya no despiertan interés entre los estudiantes de bachillerato y su pertinencia en la evolución del mundo globalizado? Ahora, algo importante que hay que notar es que para ingresar a estas carreras no es necesario que sepan el idioma de acuerdo a los requisitos que establecen en su página, en el plan de estudios. Y también los egresados no nada más se enfocan en literatura, pero también como que existe de todo un poco, ¿no? Pueden que se dediquen a la traducción, al subtitulaje, a la docencia, a la edición o al trabajo cultural, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues sí es bueno, ¿no? Como esta diversidad, o que el campo laboral, pues es amplio para dichos estudiantes, pero desafortunadamente a lo mejor en este proceso, como en esta diversidad, se pierde el enfoque principal, ¿no? Lo que es literatura y letras modernas. Muy bien, ahora las posibles causas por las que a lo mejor están perdiendo relevancia estos idiomas, ¿no? Primeramente puede ser la falta de difusión de los programas académicos, o lo mismo, a lo mejor lo que sucede muchas veces en carreras que son poco demandadas, que a lo mejor no hay tanta información disponible o a lo mejor está un poquito más escondida o está en otra página que a lo mejor no muchos conocen, a diferencia de otras carreras, ¿no? Por ejemplo, medicinas, ingenierías, que a lo mejor tienen un poquito más de difusión o que su información es de más fácil acceso, ¿no? Al mismo tiempo, puede que haya un posible desinterés por cursar estas carreras y también lo podemos notar en el número de aspirantes que hay contra el número de lugares que oferta la carrera. Lo mismo, lo que estábamos diciendo también, desinformación, de que no tanto, no se le den suficiente difusión a estas carreras y al mismo tiempo que no esté disponible esta información para ingresar a la carrera, a lo mejor posibles requisitos además del examen de admisión. Y finalmente también la percepción de que éstas tienen poco futuro laboral, ¿no? Lo que ha estado comentando la IA, lo que también a lo mejor eh, esto mismo, como esta desigualdad entre el número de lugares que ofertan, el número de alumnos que aplican para estas carreras. Entonces, pues claramente a lo mejor no hay una demanda suficiente para dichos idiomas, ¿no? Ahora, a pesar de que haya sucedido o se haya informado como este cambio de que esta posible eliminación de algunas, eh, sí, de esta carrera de letras modernas, eh, luego el 13 de febrero la UNAM se retracta sobre esta decisión y menciona que la intención no es cerrar en este momento ninguna carrera, sino más bien diseñar estrategias para fortalecer la demanda de estas carreras, ver si se trata de un problema de difusión, lo que hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Y finalmente menciona que se ha estado haciendo un esfuerzo muy importante para difundir, ¿no? Sí, para aún así, o mantener estas carreras aún así presentes en la UNAM, ¿no? Y pues justamente creo que muchos de nosotros al ver esta noticia también percibimos o vimos que también hubo opiniones por parte de alumnos de que pues no, no estaban de acuerdo con esta eliminación de estas carreras, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, ahora tenemos aquí otra noticia de que la IA dicta sentencia y confirma cuáles son las carreras universitarias que ya no serán relevantes, de acuerdo especialmente con el World Economic Forum a nivel mundial. En el análisis de OpenAI o Google coinciden en una tendencia clara que determinadas profesiones, especialmente aquellas basadas en tareas repetitivas, perderán peso en los próximos años. A partir del análisis de modelos predictivos, la IA señala 5 carreras universitarias que podrían experimentar una fuerte caída en empleabilidad a corto y mediano plazo. ¿Okay? Entonces, las carreras que mencionan estas inteligencias artificiales son administración de empresas, derecho, turismo, biblioteconomía y traducción, ¿okay? Que lo mismo que a lo mejor lo está catalogando como una tarea repetitiva, ¿no? A lo mejor nosotros como profesores de idiomas no habríamos de qué preocuparnos, ya que aquí no especifica específicamente o no menciona específicamente enseñanza de idiomas, pero pues al final de cuentas, traducción y enseñanza de idiomas, pues al final de cuentas comparten esta misma relación, ¿no? Como este mismo contacto con los idiomas. Específicamente en el caso de traducción, se menciona que la mejora de traductores automáticos y modelos lingüísticos ha puesto en alerta a los profesionales de la traducción. En sectores técnicos o especializados todavía se requiere supervisión experta, pero la traducción estándar de textos comerciales, webs o comunicaciones simples está siendo absorbida por la tecnología. Entonces, lo mismo, a lo mejor todavía no estamos en riesgo los profesores de inglés, pero aún así como que ya la IA ha estado perfeccionando esto en cuanto a traducción, a lo mejor comparar textos, entonces, pues también es algo que debería de preocuparnos también a nosotros. Al respecto, en este panel trataremos de reflexionar sobre estos temas, para lo cual contaremos con la participación de académicos vocales del Seminario de Lingüística Teórica y Aplicada. Tenemos aquí con nosotros a la profesora de alemán, Alexandra Schroeder, a la profesora de portugués, Marta Palacios, al profesor de francés, Edgar Cruz, y finalmente a la profesora de italiano, Gloria de la Garza. Entonces, le damos la bienvenida a nuestros panelistas y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, eh, nuestros panelistas nos compartirán su postura respondiendo las siguientes 3 preguntas. ¿Consideras que la IA está transformando tu docencia? ¿En qué medida la IA te ha orillado a modificar o adaptar tus estrategias pedagógicas del idioma que enseña? Desde tu perspectiva, ¿cómo es que la IA ha impactado en el proceso de aprendizaje de tus alumnos y a partir de los datos que se presentaron inicialmente y la información a continuación, cómo visualizas el futuro de la enseñanza del idioma que impartes? ¿Sí? Entonces, la dinámica o la forma en la que trabajaremos es que cada panelista se tomará 3 minutos para contestar cada pregunta, ¿no? Iremos primero todos contestando la primera pregunta, luego la segunda y finalmente la tercera, ¿no? Entonces, sí, damos la bienvenida a nuestros panelistas y recuerden que ¿Quién tienen empieza? aproximadamente 3 minutos para cada pregunta. ¿Quién empieza? Perdón. ¿Cómo está en la lista? ¿Alexandra? Ok, sí, si quieren empezar como está en la lista. Ok, entonces primero Alexandra, luego Marta, Edgar y finalmente, pero no menos importante, Gloria. Ok, entonces, con mucho gusto empiezo. Y yo creo que sí, la IA ha transformado la docencia, o en este caso mi docencia, ya que obviamente la uso como instrumento, no como reemplazo. O sea, la IA no hace mi trabajo completamente y yo ya no hago nada, por lo cual tampoco temo tanto que va a ser un reemplazo completo de los profesores. Lo que sí creo que podría pasar, y eso también es algo que se ha visto con otros inventos, y el sociólogo Hartmut Rosa, que es un sociólogo alemán, escribe sobre un proceso en que
de manera que tengamos nuevos instrumentos, logramos hacer más trabajo en menos tiempo, pero eso no lleva a tener más tiempo libre, sino a tener más carga de trabajo. Entonces, yo creo que eso es algo que es probable que pase, que entonces tenemos menos tiempo de preparación, pero igualmente la misma, o sea, o incluso nos aumenta la carga de preparación. Tal vez hay otros aspectos en que tenemos o podemos invertir menos tiempo, como la formulación de ejercicios concretos, pero sí tenemos que pensar en cómo poner el prompt. Tenemos que aprender sobre cómo hacer buenos prompts, porque la IA no genera nada por sí solo. Tenemos que tener un plan, saber qué queremos que crea, cómo pedírselo y después toda la corrección por parte humana también la veo muy importante. Por eso, por ejemplo, la cita de que se puede reemplazar fácilmente la traducción para, por ejemplo, páginas web. Yo he visto páginas web que hacen exactamente eso y queda muchas veces horriblemente mal porque no piensan, traducen literalmente y en muchos contextos eso no funciona. Em, entonces yo creo que siempre necesitan o se necesitan los profesores que también hagan este trabajo. Y la IA en este caso es un instrumento, no es la docencia, es solamente un instrumento como cuando escribimos un texto en Word y tenemos la corrección automática, que también se ha hecho normal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la uso tanto para preparar ejercicios concretos em, o textos si quiero generar un texto en nivel A1 de un tema concreto. Estoy en interacción con la IA. No le digo, escríbeme un texto y este texto lo copio tal cual, pero sí lo uso como para generar ideas, para mejorarlo, para criticarlo, para em, controlar también cosas que creo yo. Y a mí me ayuda me sirve como una pareja de discusión que no se ofende si digo, no, 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 eso así no. Em, y, eh, y bueno, eso es como yo la uso. No quiero hablar más porque creo que los otros también tienen mucho que añadir. Bueno, yo me parece que coincidimos en algunas cosas. Claro que eh, el uso que hace Alexandra es mucho mayor de estas herramientas, de las herramientas digitales, pero en mi práctica sí hubo cambios en cuanto a, incluso a la percepción acerca de qué estoy haciendo yo con qué es lo que estamos promoviendo, qué aprendizajes estamos promoviendo, porque nos cambió todo, nos cambió las interacciones didácticas, nos cambió tanto las estrategias de evaluación como la evaluación, el uso del tiempo, eh, cómo podemos eh, eh, ay, cómo podemos emplear los diferentes, antes eran, las herramientas didácticas eran unas, ¿no? Y luego cambió todo, porque cambió el aprendizaje, cambió el ambiente y nos cambia todo. Entonces, regresar al salón de clase, cuando ya todo cambió, cuando lo que llegó con la pandemia llegó para quedarse, es complicado probablemente por la generación a la que pertenezco, ¿no? Que es diferente con Alexandra. Me ha costado trabajo hacer esas adaptaciones, esos cambios. Me ha generado mucha frustración que no me molesta, porque la frustración siempre son desafíos, pero sí tener que adecuar o que adaptar, claro, buscando otros vehículos para contenidos, verificando incluso con los alumnos qué es lo que les interesa y ver el nivel de aplicabilidad, sobre todo porque ya desde hace un tiempo estoy en comprensión de lectura. Entonces a mí me parece que esa habilidad no me parece nada más, lo siento, lo percibo, lo noto y tengo evidencia que es muy complicado la lectura en pantalla para los estudiantes. eh, mover esa habilidad en salón de clase era menos
difícil, y ya una vez que ya están los alumnos habituados a la lectura en la pantalla, donde quieren los estímulos más rápido, donde la escritura se transformó incluso, la manera de exponer los textos disertativos cambiaron, todos cambiaron. Ahora hay que irse, digamos, a las fuentes de investigación para tener un tipo de actividad discursiva y para poder confrontar al alumno y las habilidades de pensamiento más, más complejas, hay que abocarse un poco más y también hay que estructurar un poco más, incluso en salón de clases, el tipo de lectura, ¿no? Hay que levantarla, hay que llevarla y tengo que buscar, no hay así en el aire, sino el desafío sí es importante para mí, eh, para implementar cuestiones didácticas, porque las interacciones didácticas cambiaron, ¿no? Porque ya hay otras herramientas, porque ya hay otros estímulos, porque se considera o no se considera, ¿no? La percepción es muy importante de los alumnos y las opiniones también, ¿no? El uso del tiempo de igual manera, ¿no? Yo tengo el día de hoy una clase con 6 horas, ahorita me está costando estar aquí, pero bueno, ya les dejé actividades porque son actividades que ya las voy encaminando. Entonces, sí es complicado eh, y es un poco más, eh, me ha costado un poco más trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus Gracias. participaciones, profesora Alexandra y profesora Marta. Pasamos con la participación del profesor Edgar. Y muchas gracias, maestra. Híjole, qué pregunta, ¿eh? Yo me la he hecho varias veces, incluso antes de este encuentro. Si la ya está transformando mi docencia, la forma de enseñar, y creo que sí, y lo hace donde más duele, ¿eh? La pregunta es, cuando uno tiene que justificar, parece, ¿para qué sirve un profesor entonces? Si la máquina ya conjuga, traduce, explica en segundos, quizá a veces hasta con mejores explicaciones de que un mismo profesor te puede dar, ¿no? Y entonces creo que eso me hace reflexionar y no se trata de justificar o de reivindicar este valor nada más de competir contra la máquina, sino como bien lo decía Alexandra, usarlo como lo que es, una herramienta, hacerla una aliada en los cursos. Y sí me ha orillado a modificar estrategias de enseñanza. Primero, por ejemplo, ahora, esto también no sé si va a funcionar o no, y habría que ver en algún momento cuáles son los resultados de ello. En el caso particular yo tengo la fortuna, creo, de trabajar el francés en dos perspectivas diferentes, en dos instituciones. Aquí en la UNAM, como francés lengua extranjera, y en la Autónoma del Estado de México, en la licenciatura en lenguas, impartiendo cátedras no lingüísticas, sino en lengua meta. Y me hace me hace cambiar un poco la perspectiva, por ejemplo, lo que mencionaba la maestra Trader sobre la traducción. Siento que vemos ya la publicidad, las campañas que evidentemente están hechas con IA, pero a nadie le salta, ¿eh? Hoy está el tren ahí no sé, en TikTok o en donde sea, imágenes generadas, publicidad generada con IA que tiene ese sello particular y a nadie le exalta ni le brinca nada que esté mal traducida, tenga faltas de ortografía, que no funcione. O sea, estamos normalizando eso. La calidad ahí ya no importa. Además, yo creo que ya no me dedico, ¿qué ha hecho en mi docencia? Ya no me dedico a lo mejor tanto tiempo a estar explicando el contenido, esto que ya no es nuevo tampoco, el aula invertida, ellos lo tienen disponible con la IA y demás, y ahora mi trabajo empieza creo que después, cuando ese punto que le dan, también la generación de pronto no sé si va a crecer como un nuevo género discursivo, puede ser. Y entonces es justo eso. Antes explicaba 30 minutos las reglas del subjuntivo y ahora mi trabajo empieza, como digo, después, para reformular, para negociar, para que lo utilicen. Enseño a desconfiar de la máquina también, eso es importante porque la IA les devuelve un francés perfecto estándar en un acento tal y hay que desconfiar también, hay que enseñarlos a desconfiar de ello. Y finalmente creo que la IA
me quitó ese monopolio del contenido, del saber y demás, y ahora nada más estamos retomando esto. No sé si suena muy neoliberal, pero este concepto de mediación. Nos hemos vuelto como mediadores de mediadores, de ya está la información ahí disponible, qué es lo que vas a hacer con ella, y pues sin satanizarla, creo que es la transformación que en cierta manera los idiomas necesitaban también ya hace mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su participación. Y por último pasamos con la profesora Gloria de la Garza. Así que adelante, profesora. Bueno, pues yo, a diferencia de mis colegas, confieso que mi práctica docente no se ha transformado con la IA. Eh, Se ha modificado, sí, pero hablar de transformación me parece muy ambicioso, radical, y en mi caso personal no sería cierto, ¿no? Porque yo todavía estoy en el proceso de aprender a usar la IA y a entender cómo puedo aprovecharla en clases. Sí la utilizo como una herramienta que me ayude en la planeación de lecciones, en la elaboración de ejercicios y exámenes, incluso para generar input ad hoc, ¿no? En mis clases, ayudarme a que me haga un input adecuado. Sin embargo, me parece que eso todavía no logro transformar mi práctica, porque para hacerlo necesito investigar, reflexionar sobre los modelos emergentes y las propuestas metodológicas que buscan integrar esta inteligencia artificial en las clases, ¿no? Entonces, aprovechando que tengo la palabra, me voy a adelantar a la segunda pregunta, ¿no? Que es precisamente la de cómo esta IA ha impactado en el proceso de aprendizaje de los alumnos, porque eso es lo que ha cambiado, ¿no? Cómo ellos, más que cambiar yo por el impacto de la IA, yo como docente veo que están cambiando los estudiantes y que, claro, yo tendría que adecuar mi ejercicio, mi práctica a estos nuevos estudiantes. Yo he visto que la IA está generando impactos negativos y positivos, ¿no? Por un lado, muchos estudiantes utilizan la IA de manera crítica para resolver una tarea fácilmente, de manera casi automática, ¿no? O sea, lo que les da la IA lo toman tal cual, ¿no? Y entonces no hacen un esfuerzo cognitivo realmente, ¿no? Que permita que ese contenido se vuelva significativo para ellos, ¿no? Y esto, claro, afecta lo que ya mencionaron los colegas, por ejemplo, la memoria, la capacidad de recordar la información, porque se las dio de manera automática, entonces no tuvieron que explorar, preguntarse, ¿no? Además suelen utilizarla ella de manera muy individual, en solitario, y eso afecta también su competencia para trabajar colaborativamente, ¿no? Tienen problemas para trabajar en equipo, para resolver colaborativamente. De hecho, lo explicaba el profesor Edgar en el proyecto anterior, que tienen que enseñarles incluso cómo usar el chat, ¿no? Para ponerse de acuerdo en un trabajo de equipo, ¿no? Entonces, sin embargo, como lo señalan también los profesores, si se les orienta de manera adecuada en el empleo de la inteligencia artificial generativa, para que aprendan con la ayuda de la herramienta, no para que resuelvan la tarea, para que aprendan, se ayuden de ella para aprender. Entonces, los estudiantes pueden poner en juego la creatividad, pueden comparar puntos de vista, interpretaciones, pueden debatir y pueden llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, la clave, creo, en nuestra tarea como docentes es de verdad transformar la docencia para acompañarlos, orientarlos en esta nueva herramienta que es insoslayable, no la vamos a evitar, está ahí, es buena, puede ser útil, pero hay que saber utilizarla, ¿no? Hay que saber utilizarla para aprender. Eso es donde yo creo que tenemos que transformar nuestra docencia. Admito humildemente que yo todavía no llego a ese punto porque todavía yo misma estoy aprendiendo cómo utilizarla,
pero creo que hacia allá debe ir nuestro esfuerzo. Muchas Gracias. gracias, profesora, por su participación. Coincido completamente con ustedes de que pues, a lo mejor sí, a lo mejor hay quienes las usan, la integran más, la integran menos en sus clases, pero pues al final de cuentas es una herramienta o es algo que no podemos ignorar por completo. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, la cual es, desde su perspectiva, igual seguimos en el mismo orden, ¿cómo es que la IA ha impactado en el proceso de aprendizaje de sus alumnos específicamente? Entonces, le cedo la palabra a la profesora Alexandra de alemán. Sí, gracias. Para hacer tal vez ese cambio de la perspectiva docente a la de los alumnos, una cosa que sí también ha cambiado en la manera en cómo doy mis clases es que hago muchas cosas muy transparentes didácticamente. ¿Por qué los hago? Justo también para evitar, como ha dicho Gloria, que obviamente tienen la herramienta para conjugar su tabla de verbos y qué, o sea, ¿de qué les sirve? Han hecho la tarea, pero no han aprendido nada. Entonces yo lo que hago muchas veces es explicar por qué didácticamente tiene sentido una tarea y que sé que existe la posibilidad de hacerlo con la IA, pero también les explico por qué no les conviene hacerlo así. Y algo que también ha cambiado es, como dijo Edgar, es un poco menos de input como objetivo, porque eso lo pueden buscar fácilmente e incluso pueden decir a la IA, explícamelo como alguien que no tiene idea de nada. Eso lo he hecho a veces en finanzas y sale de maravilla la explicación porque como es muy detallado y puede ser también para nuestros alumnos una manera en adaptar el contenido justo a lo que necesitan. ¿No? Al nivel que necesitan o como a la forma que necesitan, como hemos escuchado ayer también hacerse un podcast, por ejemplo, para los que prefieren escucharlo en el camino o lo que sea, ¿no? Eso puede ser muy útil. Entonces, lo que hago yo mucho es trabajar con anécdotas, o sea, justo con lo humano. Yo soy una persona humana en la clase que habla de cosas que he vivido en Alemania, cosas que he cuestionado de las noticias alemanas o cosas que he escuchado, pero lo hago una conversación humana. Em, justo porque para explicar las reglas, pues ya tienen la IA. Obviamente también es necesario de vez en cuando, pero creo que lo que para nosotros es importante que sientan también los estudiantes que no están solos y que pueden usar la IA, que se le explica el uso crítico de la IA, ¿no? Porque la IA al final también está, pues está construida por el input que tiene, que también reproduce discriminación y ya ciertos valores de los textos con que aprendió a formar los textos, ¿no? Y creo que eso es algo que tienen que entender y entender en qué situaciones sí es útil, que pueden usar, que van a recibir probablemente respuestas más estereotipizadas, porque por ejemplo, si le preguntas a la IA qué actividades se pueden hacer bien en verano en Alemania, va a poner los 5 más conocidos, pero probablemente no le pone la Sommerrodelbahn, que es como algo que se hace normalmente en invierno y es un invento que también se puede hacer ahora en verano, o tenemos equipos de Quidditch de Harry Potter. Eso no le va a salir. Em, entonces, eso también es algo que tienen que saber que van a ver lo más obvio, pero no es toda la realidad que pueden encontrar. Muchas gracias por su participación, profesora. Seguimos con la profesora Marta de portugués. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha impactado? Ya lo había comentado en la primera parte, probablemente me extendí mucho, eh, cómo ha impactado el proceso de aprendizaje, pero hay una cosa que es esencial. He tenido que dejar el control, ¿no? Me di cuenta que el nivel de control era excesivo, ¿no? Y he tenido que dejar el control. Me he convertido más en una guía y hay cosas que planteo en en el salón de clase para que sea los alumnos los que vayan en búsqueda de, bueno, eh,
se ponen objetivos, platico también, les comento cuál es la intención de trabajar algunos contenidos, ¿no? Y cómo me parece que como una sugerencia, y ellos solicitarles actividades, solicitarles tareas para que las resuelvan, y después de alguna manera los voy como coachando, alguna cosa así. Probablemente no lo haga fenomenalmente bien, ¿no? O perfectamente bien, pero sí me he dado cuenta que he dejado ese control. Me gusta también, ¿no? Porque vamos obteniendo voy obteniendo una participación mayor de los estudiantes, y ellos también muestran un nivel de confianza, ¿no? Sobre lo que lo que se va, los contenidos que se van trabajando, ¿no? A veces son algo como aula invertida también, pero bueno, eso es. Muchas gracias, profesora. Continuamos con el profesor Edgar. Adelante, profesor. Gracias. Yo puse aquí, vamos a tener las dos perspectivas, porque así entiendo el mundo además. ¿Cómo ha impactado en el aprendizaje de mis estudiantes? Primero, el impacto negativo, como ya lo han mencionado mis colegas, es un aprendizaje sin fricción, sin aprendizaje, ¿no? Ese es el lado negativo. Tengo alumnos, por ejemplo, que entregan textos impecables, así con un francés perfecto, un nivel, ni un error, estructuras y una sintaxis perfecta, pero cuando les quito el celular y les pido explicar una idea o una frase de viva voz, no pueden hacerlo. Se paralizan y ya no hablan. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la IA les resolvió el producto sin pasar por el proceso. Entonces se saltan el proceso y entonces nada más tienen el resultado en segundos. Y entonces eso, lo que es la duda, buscar la palabra, reflexionar, reformular, negociar el significado o intercambiar con sus compañeros, ese proceso no lo hacen. La IA les da la respuesta, pero no les da esta competencia, ¿no? No les da este desempeño. Y esto es grave porque pues estamos formando como redactores, hablando de la producción escrita, dependientes, no usuarios o hablantes autónomos. Y creo que eso es algo grave. La otra cara de la moneda, ¿cuál es lo positivo? Pues que les da un andamiaje 24/7, siempre disponible, no los juzga. El lado contrario es lo mismo, una alumna o un alumno que nunca participa por miedo, que siempre se equivoca y demás. Como decía Alexandra, si le pides a la IA que te lo explique así con peras y manzanas, y como yo lo explico, la IA le da 50 ejercicios más para practicar el imparfait, por ejemplo, les da ejemplos, lo practica, eso le da seguridad a ella. No la va a juzgar, y quizá llega a clase con menos ansiedad y más preguntas en el mejor de los casos, ¿no? Estudiantes que tuvimos con algún rezago, con pánico escénico, encuentran la seguridad también ahí en la IA de tener esta herramienta para poder desempeñarse. Entonces creo que ahí hay que encontrar un equilibrio. Y la diferencia entre estos dos lados, negativo y positivo, creo que está en la tarea, o sea, en la tarea que ellos hacen. Si yo les digo, por ejemplo, tenemos en marzo la francofonía, hagan una presentación de la francofonía, la IA se los va a hacer en 2 segundos y en un francés perfecto. Eh, pero el alumno no está aprendiendo, ¿no? Entonces, si a partir de esos datos invitamos ya a la reflexión, que él cree su propio guión, que convenza, que negocie y que no le tengan el error. De hecho, hay una corriente pedagógica de eso, que es la pedagogía del error. Aprender ahí y es parte de todo el proceso del aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que es el alumno reserva la máquina, el celular, el algoritmo para lo que es mecánico. Y entonces ahora lo que nos queda el cerebro tiene que ser para el proceso. Otra vez regreso al término, mediar, argumentar, adaptar, criticar y demás, porque lo demás ya está ahí. Entonces, pues sí, no mejora ni empeora el aprendizaje, perdón que me quede en esta ambigüedad, per se. Más bien es el uso que se le hace y lo que ha evidenciado es cuál es ese factor que diferencia nuestros cursos desde el lado humano, qué hay en mi clase que puede valer la pena que la IA no les dé, ¿no? Sería eso. Gracias.
Muchas gracias, profesor Edgar. Y finalmente concluimos esta pregunta con la profesora Gloria de la Garza. Bueno, yo ya lo había contestado en primer lugar, pero yo rescataría de lo que dijeron la profesora Treder y el profesor Edgar, y igualmente la maestra Palacios, la parte humana. O sea, tenemos que llevar lo humano a la clase, ¿no? Entonces, preparar bueno, en mi caso, por ejemplo, que doy italiano, ¿no? Preparar la pasta con los alumnos, ¿no? En la cocina, el café, ¿no? Hablar de la cultura del café y preparar el café con ellos. Entonces hay que trabajar sobre la motivación para aprender, ¿no? El interés por la lengua cultura, la motivación para aprender y crear tareas efectivamente, como dice el profesor Edgar, desafiantes, cuestiones que no se puedan resolver en automático con la IA, ¿no? Que es un poco el aula invertida me parece que en este momento es la metodología más eh, útil para empatarla en la inteligencia artificial porque se deja para estudio individual que trabajen con la IA y en aula hacer cosas que implican la interacción, la negociación de significados, la colaboración, ¿no? Y incluso ayudándose de la IA, pero con una supervisión, una orientación del docente de cómo la usan, ¿no? Y entonces esa es la parte que yo creo que puede favorecer de la IA, ¿no? Trabajar para que sean creativos, para que resuelvan problemas, tomen decisiones, negocien, intercambien información. Esa es la parte que yo creo que es fundamental de nuestro trabajo docente para que verdaderamente haya aprendizaje con el uso de la IA. Claro, muchas gracias, profesores, por compartir sus respuestas, sus opiniones sobre esta pregunta. Y finalmente, antes de, bueno, para cerrar esta discusión, tenemos la última pregunta que es, a partir de los datos que se presentaron inicialmente sobre estos cambios, ¿no? En cuanto a estas carreras que tienen que ver con idiomas, ¿cómo visualizan el futuro de la enseñanza del idioma que particularmente ustedes imparten? Entonces, nuevamente le cedo la palabra a la profesora Alexandra. Gracias. Yo creo que en el caso del alemán hay varios factores que están jugando un papel importante en el desarrollo de cuántas personas también quieran aprender el idioma. Y hace como un año y medio, justo cuando empecé en la FES Acatlán, hemos hecho una tómbola y para la tómbola la gente tenía que escribir como sus tres razones más importantes por las que quieran aprender alemán. Y me llamó mucho la atención de que las tres cosas que más se mencionaron eran o para leer filósofos alemanes, que es un reto muy, muy desafiante porque em, es muy difícil leer estos libros en el original, pero bueno, qué buena motivación. También se mencionó mucho mejores oportunidades en el, o sea, laborales. Y eso lo pusieron muchos chicos. Y lo que me llamó mucho la atención, y todavía no sé exactamente cómo interpretarlo, pero muchas chicas pusieron para conocer mi futuro esposo. O sea, también o sea, coincide un poco con lo que vi en Alemania, que conocía muchas mexicanas casadas con hombres alemanes, pero sí me llamó mucho la atención que era como tan fuerte en la tómbola este argumento. Pero también muestra que las clases, pues, por un lado, tienen un enfoque social, digamos, ¿no? No les voy a enseñar tampoco cómo ligar en alemán, pero bueno, también se tocó el tema. Igualmente no es como la meta, ¿no? Pero también laboral. Y yo creo que aquí, por el momento, por lo menos, sin tener que irse a Alemania o a un país germanoparlante, em, sé que es una ventaja hablar alemán para las empresas que están actuando aquí. Hay la Cámara de Comercio Mexicana Alemana
Y incluso están buscando gente que hable bien alemán y dicen o sea, lo concreto se puede aprender todavía. Un caso muy concreto es mi esposo, por ejemplo. Estaban buscando en la embajada, bueno, en una embajada, no voy a decir cuál, alguien con una maestría. Mi esposo no tiene la maestría, pero al final han dicho, no, pero sabe alemán. Y, y ya ese fue el punto que cambió, que sí le dieron el trabajo. Así que sí vale la pena aprender alemán, aunque alguien no tenga el plan de irse a Alemania. Y eso en la UNAM vemos, por un lado, la carrera que se mencionó antes, pero tenemos dos carreras más del alemán, una en la ENALT y una también en la LISEL. Y yo creo para una imagen completa tendríamos que ver también pues cuántas personas se inscriban ahí. Yo sé que en la LISEL también había más bien pocas personas, pero es que tampoco estaba muy conocida. Las personas con que yo hablaba no sabían de la LISEL y creo que con una buena campaña también en congresos del alemán y tal, como es online, se pueden aumentar mucho pues, los interesados, sobre todo porque hay muchos profesores del alemán en México que no tienen la formación tal cual. Em, y eso o sea, eso puede ser de interés para ellos, porque no se tienen que desplazar y lo pueden hacer siguiendo trabajando. Entonces, yo creo que para el alemán sería comparar las tres carreras. Sí, claro, definitivamente sí hace falta incluir estos datos justo para tener una visión más amplia. Pero ahora continuamos con la participación de la profesora Marta. Así que adelante, profesora. Ay, bueno, sí, muchas gracias. Probablemente, bueno, es muy halagüeño, muy positivo la perspectiva, la visión que tiene Alexandra. Eh, yo me contagié con esta imagen, con esta proyección que hizo la IA y donde preguntaba Paco, ¿por qué portugués, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, este es de los países que más tienen agua, tiene industria incluso armamentística, hace aviones, tiene muchos... y bueno, porque aprendemos además que la lengua vale en el mercado, porque a pesar de ser parte de las humanidades, trabajamos para un mercado, entonces es lo que representa económicamente, de manera que es tan importante o aprender una lengua, independientemente de la cuestión cognitiva y el cerebro, etcétera, eh, porque te va a ser útil en el campo laboral. Entonces, el mercado es muy importante. Ahora, tenemos un esquema, porque aquí nos estaba haciendo Paco la reflexión sobre los antecedentes. Yo creo que a nivel institucional va a ser muy difícil. No creo por el dinero como criterio de selección, no creo, porque las autoridades están muy en el asiento de cómo autoridad no responder, en ese viejo esquema político de cómo es autoridad, la autoridad no habla, no responde, no satisface alguna duda, no genera diálogo. Entonces yo creo y por el dinero que emplea, ¿dónde lo aplica fundamentalmente cuando es idiomas, lo aplica en la ENAL, por ejemplo, que tienen un proceso de contratación que ya establecieron muy bien. Entonces, donde les dan horas, hacen horas de asignatura, hacen su tiempo y le invierten en algo de investigación y luego les abren un concurso donde simplemente les promueven pero bueno, es asunto de ellos. Me parece que, me queda un minuto, me parece que eso tiene que ver mucho con el dinero a nivel institucional. Nosotros en Acatlán pues no estaríamos con mucho, eh, con muchas posibilidades de crecimiento, ¿no? Y no les interesaría, a la administración no le importa, porque finalmente eso nos correspondería a nosotros, ¿no? Llevar en la espalda esa cuestión. Por el lado del idioma, pues el tener esas posibilidades de ser uno de los idiomas solicitados, pues me encantó, me dio mucha felicidad, ¿no? A pesar de que siempre ha sido soslayado con respecto a la ignorancia también sobre la parte cultural, porque ha habido una visión eurocentrista de manera muy privilegiada cuando se habla de lenguas, ¿no?
es como que el mayor peso, y el mayor peso del portugués está en América, no está en Europa, no está en Portugal, está en Brasil. Es que tiene la mayor fuerza económica y cultural, ¿no? Mucho más que los países africanos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo encantada por un lado y por el otro lado simplemente confirmando que a nivel institucional no hay mucho que esperar. Claro. Muchas gracias por su contribución. Continuamos rápidamente con el profesor Edgar. Gracias. A diferencia de la maestra Marta, yo no vi el francés en la lista, ni modo. Y también es una visión eurocentrista, pero bueno, ¿cómo visualizo yo la enseñanza del francés como lengua extranjera? Primero, pues hay que dejar de competir y ponerse en falsos dilemas, ¿no? Esta es la tendencia mundial y no hay que ir contracorriente en ese sentido, sino saber cómo surfear las olas. La IA recomienda el chino y el portugués por la economía geopolítica actual, el comercio, etcétera. Sí, tiene razón. En el caso del francés, pues no va a ganar volumen en negocios en Asia, quizá, como los chinos, pero pues sigan en otros nichos estratégicos, ¿no? La diplomacia sigue vinculada a la cooperación científica, el arte, la gastronomía, las ONGs, etcétera. Y hay una perspectiva para pasar el francés de la cuarta lengua en el 2050 que suba, no sabemos qué van a dar los números, por una África francófona. Entonces, va a ser un planeta joven, un mercado joven en el planeta, y el error quizá ha sido, en el caso del francés, que es una etiqueta que ya no queda, vender el francés como una lengua de élite de cultura general. Ahora creo que más bien tiene que cambiar la narrativa para que sea como una herramienta de acceso a diferentes perfiles profesionales. En este caso de aquí tenemos pues las relaciones internacionales, la gastronomía, pero también hay programas de ingeniería y de salud, por ejemplo, en programas internacionales de cooperación de enfermería hacia Quebec o incluso en universidades africanas. Entonces sería como redireccionar la ruta y crear rutas laborales concretas. Otra realidad que nos presentaba el maestro Geovan es que, bueno, ok, si el francés ya no es obligatorio, por el caso de la facultad, por ejemplo, hay que hacer que sea deseable. Y que ya no se pida para titularse no significa que ya no exista o ya no tenga validez. Hay que incentivar, por ejemplo, en el caso de nuestro departamento, las certificaciones internacionales que sí tienen un peso en el currículum a nivel profesional, que sí sirven para convenios con empresas francesas. Por ejemplo, aquí en el Bajío hay varias, sin necesidad de cruzar el Atlántico. Prácticas hay ONGs también francófonas que tienen cooperación con México, porque el alumno ya en el 2026 ya no estudia por requisito, o sea, estudia, aunque se escuche mal quizá, sin un juicio de valor por retorno de inversión, o sea, lo quieren capitalizar. ¿Y esto para qué va a servir? Y entonces, pues eso, quizá nuestro trabajo sea eso, darle el retorno desde la uno, que sea como esa herramienta y darle un acceso real al francés. Finalmente, ¿cómo visualizo el francés? Quizá no masivo en términos, esperemos el 2050 para ver si los números dan, pero más bien estratégico, ¿no? No solamente en licenciaturas de letras, por ejemplo, sino de manera transversal como una herramienta real en muchas carreras. Y esto es que esté en decadencia la enseñanza de francés, pues si seguimos haciendo lo mismo de hace 30 años, seguramente la respuesta es sí. Pero si aceptamos que es una transformación y que el francés en México ya no solo es de élites cultas, sino de técnicos, de profesionistas, de mediadores y demás, pues entonces creo que ese es el futuro del francés y pues nos toca construirlo. ¿Vale? Gracias. Claro, muchas gracias por su participación. Y finalmente concluimos esta pregunta con la profesora Gloria de la Garza. Bueno, pues el italiano no estaba en los idiomas que recomienda la IA, pero tampoco estaba entre los que quieren eliminar de letras modernas. Entonces, esto tiene una razón. Eh, yo retomé información del Ministerio de Asuntos, el MAECI, de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. El italiano es estudiado por más de 2 millones de personas no extranjeras en 115 países. Entonces, la demanda de estudio del italiano es grande porque es una lengua que se vincula con el arte, la moda, la política, con diferentes ámbitos, ¿no? Por lo tanto, hay una propensión a más programas universitarios de italiano
lo que empuja a una demanda de docentes localmente formados. Se está valorando más al profesor no nativo porque se reconoce que él conoce mejor el contexto lingüístico del alumnado y sus dificultades particulares de aprendizaje según su lengua materna, ¿no? Y hay un mayor enfoque hacia la certificación y la actualización permanente, no solo en el dominio de la lengua, sino también en el componente cultural e intercultural, ¿no? Se trata de transmitir cultura, uso real, variación lingüística, que además en Italia es enorme porque hay muchas variedades regionales del italiano, ¿no? Entonces el italiano estándar es una lengua que en realidad no se habla porque en cada región se habla con matices diferentes lexicales, de entonación, de pronunciación, etcétera, ¿no? Entonces, las tendencias temáticas principales son tres. Formación continua obligatoria mediante cursos periódicos sobre didáctica, evaluación, tecnologías, contexto intercultural, que suelen ser precisamente fortalecidos por el propio MAECH y por programas del ministerio, ¿no? El enfoque comunicativo intercultural, priorizando integración de contenidos culturales y sensibilización intercultural en los programas de formación y pues digitalización y flexibilidad, ¿no? Son cada vez más los cursos y las iniciativas para el manejo de plataformas online con uso híbrido o totalmente virtual y hay las casas editoriales más importantes de manuales del italiano, ya tienen incluso sus propias sistemas de inteligencia artificial, pero no para sustituir al maestro, sino para apoyarlo en su trabajo en clase, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que no tiene por qué desaparecer la enseñanza del italiano como ni la del francés, ni del alemán, ni la de ningún otro idioma, ¿no? La parte humana es vital, es insustituible con la inteligencia artificial. Muchas gracias, profesores, por sus contribuciones a estas tres preguntas. Y pues justamente como menciona la profesora Gloria, igual considero que no es que un idioma sea más importante que el otro o que uno tenga que desaparecer y otros no, justamente, pero pues desgraciadamente a lo mejor no lo ven de esta misma manera instituciones o el gobierno que otorga este presupuesto o pues justamente igual como no se le está dando difusión o la suficiente difusión o no hay suficiente información sobre estas carreras, es lo que realmente está pasando a afectar a estos idiomas. Entonces, bueno, desgraciadamente pues ya concluimos el tiempo que teníamos para este espacio del CELITA, pero a lo mejor si pudieran permitirnos nada más a lo mejor una persona de los panelistas que participaron en esta ponencia, concluir rápidamente, a lo mejor un minuto. Edgar. Pues nada más, para no monopolizar la palabra, creo que todos coincidimos y con los comentarios que hay en el chat, que justamente eso no es entrar en un escenario de pánico, sino más bien ajustar la ruta, usar la inteligencia como una herramienta, la inteligencia artificial y bueno, cambiar un poco el paradigma de la enseñanza de lenguas, ¿no? Y seguir haciendo nuestro trabajo desde el lado humano, que eso es lo que realmente transforma. Muchas gracias, profesora Edgar, por su contribución. Entonces, pues, si nadie más desea concluir o agregar algo más, pues les agradezco muchísimo, profesores, por el tiempo que se han tomado aquí, por participar justamente en este panel y también compartir sus opiniones respecto a estos cambios en estas carreras que incluyen a lo mejor sus idiomas. Les agradezco mucho su tiempo y su participación. Entonces, les Muchas cedo gracias a la usted palabra. también, maestra. Muchas Sí. gracias. Gracias por A la ustedes. coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Susana. Bueno, le cedo la palabra al profesor Jafret nuevamente.
Gracias, maestra Susana, muy amable porque pues fue una moderación necesaria y pertinente y bueno, creo que no sé, tal vez podría ser interesante dar unos minutos para que de algún asistente podamos hacer alguna pregunta directa a los panelistas, incluso unos 5 minutos. No sé si todavía estuvieran dispuestos los panelistas, porque pues bueno, en este se proponía que pues realmente el público también tuviera un poco de interacción, ¿sí? Si alguien quiere hacer una pregunta a alguno de los expertos o incluso responder alguna de de las preguntas del conversatorio, un acercamiento corto, se puede. Pues si no, yo lo puedo hacer, ¿eh? Y también tengo una observación por ahí. Tal vez también podría ser posible que si alguien entienda bien el español, pero no lo hable, también hacer la pregunta en el idioma que quiera y Ah, traducir. también, si hay alguien internacional, por supuesto. Bueno, ¿alguien quiere Yo, ir? yo ¿Alguien? quería comentar algo también. A ver. Es también sobre lo que Ah, Frida, expuso maestra Frida. Susana y que tenía que ver, estoy súper sorprendida de ver que las carreras de letras están en peligro en la UNAM, porque aquí en la Universidad de Savoie, a partir del próximo año van a cerrar la carrera de letras en español y francés, siendo que el español es normalmente el que tiene como un poco más auge, ¿no? Con el italiano y alemán. Mis alumnos, voy a decir, no sé, el 60-70% de mis alumnos de la escuela de comercio, digamos, aprenden español, pero la carrera de letras terminaron por cerrarla por motivos financieros. Entonces está, yo creo, todo el dispositivo también de letras modernas, incluyendo traducción, análisis literario, etcétera, están cerrando igual, ¿no? Así que me quedé, pues no sé, es un motivo de reflexión global, bueno, o sea, en diferentes latitudes. Claro. Yo creo que finalmente deberíamos, como profesores, hacer la reflexión o el acercamiento y obviamente la pregunta, sería, ¿verdad? Eh, ¿Por qué está sucediendo esto? Yo creo que esa es sencilla, pero es la que nos podría realmente dar un inicio de hacia dónde, ¿verdad? Hacia dónde se dirigen estas acciones, si son políticas nacionales o si son políticas académicas, porque, bueno, evidentemente los idiomas tienen una evolución, una progresión y tal vez haya menos hablantes, pero yo creo que aquí el punto como profesores es rectificar nuestro objetivo personal como profesores de una lengua específica, ¿verdad? Y exponer y justificar su existencia. Yo creo que incluso hasta estos nuevos enfoques que han hecho de que se recuperen las lenguas ahora sí que originarias, al contrario, ¿no? Porque ya tenemos al menos en Acatlán, un posicionamiento con ñañú, con náhuatl, y no son precisamente lenguas globales. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ahí hay una contradicción, ¿no? O sea, bueno, una afortunada contradicción, porque no podría ser entonces posible que, porque no son unas lenguas que son, ahora sí que internacionales o que tienen amplio alcance, las quitemos. ¿Y por qué, por ejemplo, el alemán y estas otras, pues tienen este impacto, ¿verdad? Y yo creo, y yo reconozco no creo que alemán debería quitarse, maestra Alexandra. Yo estudié alemán muchos años y siempre digo yo, nunca terminé de aprender. O sea, eso de que ya, no, 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 nadie lo necesita. Además, Alemania y México tienen un acercamiento. De hecho, hoy mismo se estaba firmando este acuerdo, ¿no? De renovación, ¿no? Con Europa. ¿Cómo es posible que se permita que alemán, es más, ningún idioma, se cuestione, ¿no? Su impartición. Ahora, también otra parte es ver, ¿verdad?
¿qué tan fácil es aprender el alemán y que yo me quiera convertir en docente de alemán? Otra, que también es, ¿por qué en México la demanda de profesores de Alemania, de Alemania es tan pequeña, siendo que tenemos un contacto con Alemania histórico, ¿no? Eso también, ¿sí? Pasa incluso, y eso alguna vez lo platiqué, ¿no? Con alguien, no recuerdo, ¿por qué no hemos aprendido hindú? Si en México y la India tenemos una relación ya larga y no hay escuelas que yo veo, hay un instituto, no es una instancia, que enseña hindú, pero y México y la India tienen una relación cercana. Ah, no, se lo hemos dejado al inglés. Todo el inglés, ¿no? El inglés resuelve y que el inglés nos lleve, nos traiga. No creo que debería hacerse. Esto ahí hay un replanteamiento del por qué se están ofreciendo estas carreras. Sí, porque si decimos, no, pues ¿alguien quiere aprender alemán y luego enseñarlo? Y todo, pues, ¿como para qué? No, está mal expuesto, está mal planteado a la necesidad la necesidad de cualquier lengua, ¿sí? Entonces yo creo que por esta parte hay ahí también, ¿no?, algunos propósitos, ¿no? El mismo chino, ¿no? En un principio recordamos hace que sea casi ya una década cuando empezó este sonido, ruido de que viene el chino ahora muy fuerte. No, ya quiero aprender chino. Y a mí me daba risa con mis alumnos y cuando me decían quiero aprender chino, decía, no puedes terminar de aprender el verbo to be, ya quieres aprender chino. Si supieras a dónde te vas a meter, ni saben lo que están diciendo. ¿Eh? Entonces yo creo que ahí hay una falta tal vez, no sé, de promoción, de información, porque no creo que en México ya seamos demasiada la oferta de profesores de alemán. No creo. Y que digan, no, pues la podemos hacer. No creo. Las escuelas, ahí hay algo que está bien por principio. Y no es solamente que no haya tantos aspirantes, no creo, hay algo que ahí hay que redefinir, ¿no? Y como les digo, yo aprendí alemán en unos años, nunca terminé de aprenderlo, es un idioma que me gusta mucho, siempre me apasionó porque era un reto para mí. Entonces, eso de que, pues, no es necesario más maestros de alemán, no, al contrario, yo creo que necesitamos bien tener esta presencia de alemán. Yo me quedo en este caso porque es el personal, ¿no? Debería ser también, no sé, con portugués y ¿no? Entonces, yo no sé, yo creo que Perdón, ahí, ajá, sí, sí, perdón, Silvia. Jafred, hay alguien levantando Ah, la sí, mano. perdón, sí, claro, gracias, gracias. Si no lo había visto. Le cedemos la mano a Solveig Müller, precisamente. Gracias. Hola, soy Solveig Müller y soy profesora en Alemania y mi español no es tan buena. Em, Alexandra, ¿puedes ayudar? Ähm, Gibt es denn Fortbildungen für KI am CI? La pregunta es si tenemos, bueno, primero, gracias Albert por tu pregunta. La pregunta es si tenemos talleres para los profesores, o sea, formación para los profesores en respecto a la IA o cómo se implementa para que, como ya hemos mencionado que el uso, pues sí nos afecta y es importante, pues hay talleres para nosotros. Bueno, ayer tuvimos la presentación, no recuerdo si fue, bueno, no, fue de plataforma. También, de hecho, nos hace falta plataforma, ¿no? Manejo completo de plataforma, ajá, con la maestra que venía de Lenart, ajá. Pero Josu, pero el maestro Mariano, que viene de Anglo Educativo, él tiene talleres sobre inteligencia artificial, solo que me parece que sí ahí sí cobran, porque pues obviamente Anglo es una institución, es una empresa educativa, no es Ok. de Estado, de nada estatal. Entonces podría haber ahí algo. Hay también algunos cursos de formación, pero tristemente o felizmente, no sé, para nosotros felizmente, pues son para la población, o el colegio docente, perdón, el claustro docente de la UNAM. En Degapa sí se acerca. No, nada más sería explorarlos. Sí se ha empezado a promover y promocionar estos cursos, pero pertenecen a la UNAM y para profesores de la UNAM. Tal Solamente vez. extensión universitaria tal vez tendría algo para, sí, 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 tal vez podría ser interesante justo para el sector de
o para el área de enseñanza de idiomas, ¿no? Como lo que hemos visto ayer también, pero ya tal vez para todo el público, bueno, para todos los profesores y con un poco de antelación para que muchos puedan participar. Un comentario. Solveig va a venir a dar clases también en el SEI a partir de agosto. O sea, ella va a trabajar como asistente de idiomas en el departamento de alemán, pero originalmente, bueno, también es profesora de alemán, pero también es profesora del inglés, así que a lo mejor pueden em, pues pueden aparecer oportunidades ahí. Y Claro. ella también es la que va a coordinar conmigo el intercambio con la Universidad Alemana, el intercambio virtual. Excelente, excelente. Pues muy bienvenida, maestra Solveig. Evidentemente estás aquí en el CELITA, estás recibida con brazos abiertos para cualquier tipo de ejercicio de investigación, obviamente, y que te acerques, porque aquí hay muchas formas bueno, muchas eh, oportunidades de formación, muchas charlas académicas, conferencias, ciclos de conferencias. Entonces, bienvenida. También me parece que la maestra Lore Núñez tiene que ver con AI, Artificial Intelligence. La maestra Lore Núñez también. Sería entonces tal vez hacer un rastreo de quién está más cercano al tópico. Lore Núñez es una de las especialistas en el área y ella sí es de la casa, entonces tal vez podríamos preguntarle si ella tiene algo de inteligencia artificial para todos y podríamos integrar, no sé, no solo una conferencia o un ciclo de conferencias o un taller al respecto de inteligencia artificial, por supuesto. Pero sí es algo que viene, como yo les digo, cada vez que yo encuentro, bueno, que sobre todo, por ejemplo, ahora en el Facebook está muchísimo esta promoción de cursos, licenciaturas, maestrías, hasta doctorados en la inteligencia artificial. Yo digo, bueno, pues qué tan rápido va. O sea, yo en el año pasado, antepasado, todavía no veía algo así, pero pues esto ya se ve un poco con ciertos propósitos comerciales, ¿no? Obviamente, pero sí es lo que está ahora más en boga. Ahora, ayer precisamente con la plática del maestro Mariano, llegamos a una observación peculiar. No sé si estaba Gloria ya, cuando le preguntamos, le dijimos que muchos de nuestros alumnos no conocen la inteligencia artificial, que es mentira que ellos ya sepan y ya están, no, y que a ellos les da miedo utilizarla. O sea, no somos los únicos, ¿sí? No somos los únicos, entonces yo creo que esto ya va en ambas direcciones, hacer la formación tanto académica como en el estudiantado, porque sí tampoco los alumnos conocen completamente el alcance. De hecho, ayer recuerdo que fue el comentario de que no, inteligencia artificial, que yo les he dicho a mis alumnos, utilícenla, y empiezan con cara de, ay, es el diablo, maestro, eso no lo podemos hacer, todo el mundo nos dice. Entonces, hay que ver esto también. No solamente es, pues, reflexiones, sino ver cómo está en lo cotidiano esta presencia de esta opción, ¿no? Que por el principio los profes, pues, apenas vamos para allá. Creo que también vamos, sí, gracias y a ti, maestro Solveig. Pues vamos poco a poco abriendo camino. No somos los únicos, también los alumnos van con nosotros, entonces, pues eso es lo interesante. Y después ver qué tan viable, porque pues conexión de internet, dispositivos, computadoras, tampoco están tan rápido a la mano, ¿no? O sea, todo ahí pues, es multifactorial. No es esto de que cambia y la revolución viene, pues no. Es como lo vimos siempre, ¿no? Desde el radio, la tele, pues fue en progresivo. En un abrir y cerrar de ojos, la tele ya estaba en el mercado, después en un abrir y cerrar de ojos, la tele ya estaba en las casas y así. Nos va a pasar lo mismo con inteligencia artificial, ¿no? En un principio, pues está lejana, no sabemos ni de qué se trataba, nos pasaba a nosotros también con los reproductores de DVD, el Blu-ray, todo esto en un principio estaban en los aparadores y vitrinas de las tiendas de lujo y poco a poco, cuando ya la veíamos en la glorieta de insurgentes, quiere decir que ya era parte de la vida. Entonces, cuando ya veamos esto así, pues puede ser que ya ahora sí, ya sea inevitable. Ahora no, todos lo dicen, no es rápido. De hecho, ayer el maestro Mariano también nos comentaba en uno de los consejos, ¿no? De la, ¿cómo se llama? Heurística negativa de la AI. No hagas las cosas tan rápido, no va a haber cambios tan precipitados, no todo viene como lo piensas, de que, rápido. No, viene, nos tenemos que preparar, pero es una progresión, ¿sí? Bueno.